Buenas tardes a todas, a todos que nos están observando por el canal de YouTube de Asociación Pensamiento Penal Chile. Hoy día tenemos a un invitado de mucho interés que nos agrada mucho, digamos, que esté con nosotros en esta entrevista y que es don Eduardo Vergara. Eduardo es director ejecutivo de la Fundación Chile 21. Además es fundador del Laboratorio de Seguridad y de Asuntos del Sur. Y bueno, fue ex jefe de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad. Así que desde ya le damos la bienvenida y agradecemos su participación y su respuesta positiva para que lo podamos entrevistar hoy día para nuestro canal. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y la verdad que es un honor estar conversando con ustedes. Hacen una tremenda pega, los sigo hace bastante tiempo y también tenemos amigos en común también que participan y colaboran con ustedes. Así que agradecido de poder compartir un poco una conversación con ustedes. Muchas gracias. Te repito el agradecimiento no solamente mío, sino que de todos los directores y de quienes formamos parte de APP Chile. Y la idea, Eduardo, básicamente de poder conversar hoy día se refiere a la encuesta que desde el Laboratorio de Seguridad y Monitor de Seguridad realizaron y que se salió hace un par de días atrás, si no me equivoco, y se relaciona con la visión o con la percepción de la actividad policial en nuestro país. Antes que todo, y entrar, digamos, de fondo con los datos de la encuesta, quería consultarte básicamente si nos puedes explicar, para contextualizar, cuál es la función o qué es lo que realiza, digamos, el laboratorio de seguridad y específicamente estas encuestas a través del monitor de seguridad como la que nos tiene hoy día en esta entrevista. A ver, el monitor de seguridad es un proyecto que depende de la Fundación Chile 21 en conjunto con el Laboratorio de Seguridad y principalmente es un gran sistema de monitoreo y generación de información pública que es para disposición disponible para todos quienes quieran accederla, con un foco también en los territorios, organizaciones de un municipio. ¿A qué nos referimos con ser un sistema de monitoreo? Es que estamos ya por lanzar nuestra página y la página es una mega plataforma de base de datos que los usuarios van a poder ingresar y jugar con variables desde variables delictuales, variables que tienen que ver con la economía, variables sociales, también con mucha información que nosotros mismos estamos sistematizando respecto a la función policial, cómo funcionan las instituciones, qué significa, ¿no es cierto?, cuando las policías no hablan de género. Hablan de grandes porcentajes de la presencia de mujeres, por ejemplo, pero nosotros queremos poner los datos dónde están las mujeres, en qué rangos policiales. También tenemos base del Ministerio Público. Es un universo de datos bastante interesante al servicio de la ciudadanía en general, pero también de los investigadores académicos y también, ojalá, de nuestro mundo político para que haga decisiones más informadas. Y la otra pata, en la pata territorial, trabajamos con 20 municipios veedores de seguridad a lo largo de Chile y también con algunos territorios u organizaciones que están en contacto directo con las policías, porque al final del día el objetivo es mejorar no solo la seguridad, sino que también ayudar a que tengamos mejores policías, más legítimas, más creíbles, pero por sobre todo más eficientes. Partimos del entendido que las policías, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones son instituciones absolutamente fundamentales para la democracia. Entonces, eso es el contexto. Es un proyecto que tiene una duración de 12 meses y si todo va bien, vamos a expandirnos a 2 países más de América Latina, que es como parte de este proyecto que hemos conseguido financiamiento para llevarlo adelante. Perfecto, muy completa la descripción y muy interesante el trabajo que realizan y que, bueno, en lo específico se ve plasmado, digamos, en esta encuesta que ha salido, como ya señalaba hace un par de días atrás, y que se refiere básicamente a cuestiones diría yo, de eficacia policial, de la percepción que tiene la ciudadanía respecto de la labor policial, y en ese sentido, digamos, lo primero que te quería consultar en relación a los datos, digamos, que han obtenido. ¿Cuál es tu opinión en relación a esas conclusiones respecto de la legitimidad
y la confianza que existe en las policías en nuestro país por parte de la ciudadanía? A ver, primero que todo, la encuesta es una encuesta que tiene un carácter mensual. La idea es que la vamos a seguir haciendo todos los meses para ir comparando algunas cifras y datos y también con preguntas móviles que tienen que ver más con la contingencia. En esta ocasión, durante el mes de junio, durante 3 días, se entrevistaron a más de 1.900 personas. Entonces, además, es una muestra bastante grande. Yo te diría que en términos generales, los resultados de esta encuesta son preocupantes. No son una sorpresa porque ya veíamos una tendencia que se venía hace unos meses atrás, pero en general lo que preocupa principalmente es la pérdida de confianza hacia las policías, la baja en la legitimidad, pero además la erosión en el desempeño de la práctica policial misma, ¿no es cierto? Las evaluaciones son muy, muy bajas respecto a cómo evalúan el trabajo de las policías. Y esto nos permite dejar en evidencia, uno, que la policía no encarna los valores de la mayoría de los chilenos, especialmente hay brechas generacionales muy marcadas respecto a que sienten que las policías no encarnan su idea de su sociedad, su idea de la seguridad, pero además es bastante preocupante ver la baja y pésima evaluación que reciben las políticas relacionadas con la relación con la comunidad y con la comunicación con la comunidad, particularmente porque en el caso de Carabineros de Chile se invirtió mucho en una estrategia tan costosa como el Plan Cuadrante. No te olvides que el Plan Cuadrante además ha servido para que muchas personas viajen por el mundo hablando como que es como un plan que tiene como 20 padres, como este caso de éxito que se ha exportado a otros países. Entonces, a pesar de eso, la evaluación es muy mala. Y además, como te decía, y yo creo que es un punto muy relevante, de hecho, en estos días vamos a sacar un subinforme, solamente mirando un poco a la relación edad con las percepciones y evaluaciones, es que en términos generales vemos un quiebre generacional demasiado grande con la evaluación y la legitimidad y la confianza que está sobre Carabineros de Chile. Son obviamente y con la policía en general, o sea, también la policía de investigaciones, son los segmentos más jóvenes los que tienen una posición ética y evalúan de muy mala manera comparado particularmente con quienes están sobre 55 años, que tienen las relaciones prácticamente inversas. Entonces, eso nos lleva a pensar, bueno, nos da muchas alertas. Una que los jóvenes en Chile, o las personas más jóvenes, incluso sub 39, sub 38, tienen un mayor contacto con la policía, tienen un contacto más permanente por la policía, no solamente por las demostraciones, marchas y el espacio público, sino que además por la composición de las detenciones en el país. O sea, tú miras quiénes son los detenidos en Chile, son personas jóvenes principalmente. La ley de drogas, por ejemplo, más del 60, el 61 y 62% de los detenidos por ley 20.000 son menores de 29 años. Entonces, además, es una población que tiene mayor contacto con la policía y que la evalúa de mala manera. Y lo segundo que nos llama la atención respecto a esta brecha generacional es que, claro, tenemos que pensar que estas generaciones son las que van a continuar con vida en el país por unas décadas más. Entonces, si eso se va deteriorando desde las generaciones más jóvenes hacia arriba, podemos terminar con una población general total que tenga una mirada absolutamente mala de la labor policial si es que no se hace algo. Perfecto, sí, ese es un punto interesante en relación a los aspectos, digamos, que trata la encuesta y específicamente en este quiebre generacional. ¿Cuánto de factor relevante o fundamental tiene el estallido social que se vivió hace algunos meses en Chile? Considerando, digamos, en general que gran parte de las personas que fueron detenidas y que fueron fundamentalmente pasadas a control de detención, también en los diversos tribunales penales del país, son personas que están dentro de los estratos etarios más bajos, son personas en general jóvenes. Y también las víctimas de vulneraciones a derechos humanos que se pudo ver en ese contexto del estallido social, también en general son personas que están dentro del tramo, yo diría, entre los 18 y los 30 años. ¿Hasta qué punto, digamos, ese factor puede haber sido relevante para esta divergencia generacional respecto de los números que muestra la encuesta?
A ver, yo creo que hay un par de cosas que hay que además aprovechar de dejar claras. Lo primero es que lo que sucede en el estallido social es de cierta manera la llegada del conflicto y la violencia junto con el abuso policial y las violaciones de derechos humanos y tortura incluso en manos de carabineros al espacio más público, donde hay una mayor cantidad de cámaras de seguridad, donde está la Unidad Operativa de Control de Tránsito, además nutriendo de información e imágenes a los canales, donde hay una red de movimiento de transporte público mucho más amplia, donde hay desplazamientos mayores, pero además que es en general donde vive la élite política y la élite económica de este país. ¿Y por qué te digo eso? Porque muchos de los comportamientos que vimos durante el estallido social, particularmente el abuso policial, el maltrato o incluso los actos de violencia, son cosas que en ciertos territorios de Chile se vienen viendo por décadas, que generaciones de chilenos viven evaluando mal a los carabineros, vienen viendo balaceras en la esquina de su casa, vienen viendo narcofunerales que ahora el gobierno se le ocurrió ponerle un nombre marquetero solo para continuar haciendo seguridad pública por medio de los medios de comunicación. Entonces, cuando tú miras a esta realidad, primero tenemos que entender que esta es una realidad que muchos chilenos estaban pidiendo hace mucho tiempo. Y lo segundo es que, claro, efectivamente aquí no es que un par de carabineros se fueron de desmadre, ¿no es cierto? Sino que se evidenció que la práctica policial en terreno no demostraba la capacidad de poder ejercer un rol preventivo, ni tampoco un rol de control, sin salirse del marco del respeto a los derechos humanos. Y efectivamente, como tú mencionas, la policía que tuvo mayor contacto con esta realidad que se aumentó, no es que nació, fueron las personas más jóvenes y particularmente incluso gente muy joven, o sea, estamos hablando de generaciones de menores de 18 años, ¿no es cierto? Que estuvieron en un contacto permanente con no solamente el contacto directo físico con las policías en marcha y demostraciones, sino que además con una masividad mayor en la difusión de información, imágenes en redes sociales, videos compartidos, y fueron bombardeados de mayor manera con esta realidad que se estaba aumentando en el país. Entonces, por eso es bastante interesante mirar también cómo se comporta o cómo evalúa una población un poco más joven el actuar policial. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, ahí estamos mirando los datos de la encuesta general, pero si tú haces como este zoom y este doble clic sobre la población más joven, vemos que, por ejemplo, el 79% de la población sub 38 cree que nunca o casi nunca la policía se comunica o se coordina con los vecinos de su barrio, a diferencia por ejemplo, esa diapositiva que estamos viendo, que es respecto a si la policía tiene la misma idea que tengo yo, ¿no es cierto? En el fondo es cómo me relaciono yo con la visión que tiene la policía. Esas cifras son dramáticas cuando tú las miras en la población más joven. Lo mismo que hay una pregunta que también está en el estudio y que tiene que ver con si la policía entrega un trato igual a las personas independientes de su situación socioeconómica o la clase social. Esa es una pregunta bastante decidora porque nos permite explorar un poco cuáles son las brechas que existen. Y mientras tú miras ahí, ¿no es cierto?, que tienes ahora la diapositiva que es el 67%, en una población menor de 38 años, esa cifra se eleva al 74%. ¿Ah? Entonces, esto es relevante por las razones que te di con anterioridad, pero además creo que me gustaría, a mí en lo personal al menos, ver una policía que estuviera preocupada de estos datos y que te dijera, oye, pucha, podemos ver la base, nosotros felices se la pasamos, se la explicamos, le entregamos, porque creemos que para que tengamos una mejor policía, el esfuerzo no solamente tiene que ser político, no solamente del gobierno, no solamente institucional, sino que también de la sociedad civil en general. Sí, efectivamente, los datos que señala son dramáticos. O sea, uno tiene el acceso, al menos lo que estamos mostrando en la pantalla, se le llega a los datos, como tú dices, que son generales, pero claro, cuando uno va a los subgrupos, evidentemente los datos son mucho más dramáticos cuando hablamos de personas que están dentro de tramos de mayor juventud, se podría decir, o Y de tramos mira, de menor mi, edad. mira por ejemplo, mira, vamos por ejemplo es como la última o la penúltima diapositiva que es Uh -huh. respecto a la pandemia, esa. Solamente para hablar un poco en respecto a lo que está pasando, ¿no es cierto? Eh, Esas cifras se aumentan muchísimo, no solamente en menores de 38 años, sino que también dependiendo de dónde vives tú en el país.
La zona norte, por una razón u otra, tiene una buena evaluación del manejo de la pandemia. Ahora esa evaluación es mejor en el sur de Chile, pero si tú te vas a la región metropolitana, donde habitan, ¿no es cierto?, cerca de la mitad de los chilenos, la desaprobación es altísima. Entonces, claro, hay muchos factores que vale la pena mirar para ir también evaluando cuál no solamente ha sido el rol de la autoridad política, que no nos olvidemos que es la responsable de las policías, después de este falso mito de que las policías se mandan solas, las policías no se mandan solas, las policías muchas veces hacen lo que quieren porque no hay coraje político para decirle y para conducir una estrategia de seguridad, y se ha optado por décadas delegarle la seguridad pública a las policías en Chile. Además, con usarla como una frontera de control social para mantener el delito, ese delito y esa inseguridad que se barre desde las comunas más pudientes donde habita la élite política y económica hacia los territorios, y las policías y hoy día los militares están actuando como frontera para impedir que eso se devuelva a donde vive la gente con más privilegio. Claro, efectivamente. Hay un punto también que trata la encuesta y que me parece bastante relevante, Eduardo, que se refiere a esta baja coordinación que existe entre las policías y la comunidad, digamos, los vecinos o juntas de vecinos, y que pareciera que evidentemente eso afecta también la percepción respecto del actuar policial. Respecto a eso, ahí está la diapositiva que estábamos, a lo cual yo estaba siguiendo, y casi el 70, o sea, el 75% dice, de las personas encuestadas dice que nunca o casi nunca la policía se coordina o se comunica con los vecinos de su sector para efecto de generar estas políticas de seguridad locales. Entonces, esa situación, ¿cómo la ves tú al tenor de los datos? A ver, yo te diría dos cosas. Lo primero, nuevamente, no es que esté en esta obsesión por generar las diferencias etarias, pero en esta en particular, esa cifra del 75% negativa en menores de 38 sube a casi al 80%, para empezar. O sea, también además hay una evaluación que es peor. Pero yo te diría el segundo elemento, que es el principal, y es que nuestras policías y particularmente Carabineros de Chile son la única cara visible del Estado en muchos territorios. Cuando un carabinero hace bien el trabajo, para muchas personas el Estado es el que hace bien el trabajo. Cuando un carabinero abusa o aplica brutalidad policial o viola los derechos humanos, es el Estado el que abusa, que aplica brutalidad policial y que viola los derechos humanos. Entonces, si no logramos entender que particularmente en los territorios más vulnerables, muchas veces el único contacto que la persona tiene con el Estado es el carabinero, no vamos a lograr entender la dimensión que una mala evaluación respecto a las políticas de comunicación o coordinación con los vecinos de tu barrio tiene, porque en otras palabras, cuando el 75% de la población general te está diciendo nunca o casi nunca la policía en Chile se comunica, coordina con los vecinos de su barrio, para muchas de esas personas significa que nunca o casi nunca sienten que hay una comunicación o coordinación por parte del Estado. Esto no es la realidad de todos los territorios, obviamente el Estado está presente de muchas formas, ¿no es cierto? Desde el transporte, desde, no sé, los subsidios del transporte público, pasando por el sistema de salud, el sistema educacional, las mismas calles, los espacios públicos, obvio. Pero creo que no hay que por ello subestimar el peso que tiene la presencia de un policía en la calle. Y esto lo hemos dicho siempre, la presencia de un carabinero en cuanto a el valor que un ciudadano le da en un territorio más vulnerable no es el mismo que un ciudadano le da, por ejemplo, en Vitacura. Pero si tú miras la eficiencia que un carabinero puede tener en uno de esos territorios, es bastante dramática, porque por un lado tenía un carabinero en, no sé, solo por darte un ejemplo, en La Pintana, que está solo, que tiene que enfrentarse a estructuras criminales, que tiene que enfrentarse además a demandas de la ciudadanía, que demanda que el Estado le ayude de otra forma, y por eso los carabineros, desde que bajan el gato en el árbol hasta que solucionan temas de conexión y coyuntura. En cambio, en Vitacura, tú tienes un carabinero que además cuenta con una seguridad municipal extremadamente grande, con un presupuesto municipal en seguridad pública que es 20 veces más grande que La Pintana, y con hogares que cuentan con cámaras de seguridad, guardias de seguridad, centros comerciales con tecnología. Entonces, la presencia y la efectividad de ese policía es bastante diferente y es mucho mayor. Entonces, esto es extremadamente problemático, además, y con esto cierro el punto,
por toda la inversión que se ha hecho gobierno tras gobierno en las políticas como el Plan Cuadrante, un plan que se sale a vender por América Latina como la panacea del éxito en la comunicación entre el policía y el vecino, pero al menos cuando miramos los datos, y ojo, estos datos, si bien la encuesta, este es su primer mes y vamos a seguir haciéndolo cada mes, si uno mira las encuestas que se han hecho desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, particularmente cuando Luis Vial y Antonio Frey, ¿no es cierto?, unos años atrás lograron medir cuál era la evaluación y la percepción sobre la policía a nivel comunal, te das cuenta que hay, uno, una relación directa entre cómo la ciudadanía evalúa a las policías, pero también cómo evalúa su municipio. Dos, es que la evaluación es dispar. No en todos los territorios se evalúa la policía de la misma forma. Y lo tercero es que en esta encuesta, en particular, además la miramos en base a a la encuesta que se hace en la Unión Europea sobre seguridad y justicia. Entonces, además nos permite que estas mismas preguntas y respuestas se puedan mirar en una forma comparada con mediciones que ya están existiendo en otros países. Claro, efectivamente. Eduardo, en atención a lo que tú has señalado y también básicamente la experiencia que tienes por tu bagaje previo, ¿cuál es tu opinión o qué opinión te merece este hecho, digamos, yo creo que es público, notorio y que se ha venido dando desde también el estallido social, que es esta tendencia, vamos a decir, de militarizar la seguridad pública, en el sentido de cierta forma, que cuerpos armados de las Fuerzas Armadas controlen a la par con cuerpos de seguridad como las policías, como la Policía de Investigación y Carabineros de Chile. ¿Qué opinión te merece eso al tenor, lógicamente, de ciertos principios democráticos que también están en juego? A ver, yo te diría que lo primero tiene que ver con que la realidad es que la militarización de la seguridad pública en Chile ha sido un proceso súper silencioso que ha escalado lento, pero ha escalado por mucho tiempo. ¿Ah? Y eso lo vemos particularmente en la Araucanía y la militarización no necesariamente significa que llegan los militares con los tanques, sino que también significa la militarización de la práctica de la seguridad pública en manos de la policía. No nos olvidemos que hasta el día de hoy, año 2020, ¿no es cierto? Estando a 3 de julio, Carabineros de Chile se sigue rigiendo por una ley orgánica constitucional, que es prácticamente tan imposible como hacer cualquier cambio a la Constitución, pero además que se autodefine como una policía militarizada y recibe todos los privilegios que no se lograron sacar en el año 2005 de la justicia militar, ¿no es cierto? Y también el secretismo, etcétera. Entonces, dicho eso, lo que sí hemos visto durante el gobierno del presidente Piñera es una profundización de este deseo de militarizar la seguridad ciudadana. Y eso se ve desde inicios del año 2018, cuando se firma un decreto en la región de Arica para que las Fuerzas Armadas pudiesen participar en actividades, entre comillas, de coordinación, entre comillas, con las policías para el combate contra el narcotráfico, esa absurda guerra contra las drogas que a todos los presidentes les gusta lanzar y que al final no solamente no sirve para nada, sino que termina con mayores violaciones de derechos humanos, con mayores homicidios y con un narcotráfico mucho más empoderado de lo que estaba antes. Pero hoy en día, lo que hemos visto además es que desde que se empiezan a decretar los toques de queda, los estados de excepción y esta ventana de excepcionalidad que hemos tenido desde octubre del año 2019 hasta el día de hoy, se ha aprovechado también para empujar y avanzar la presencia y el rol de las policías. A mí me sorprende mucho que pasen cosas como que nadie se escandaliza porque el ministro Espina y el ministro Blumen anuncian que van a destinar 80 nuevos policías para la Araucanía, que como ya estamos en un estado de excepción, un estado de emergencia, ¿cierto? La participación de las policías en el robo de madera o en la violencia que está sucediendo va a ser mayor. Pero por otro lado, nadie tampoco se escandaliza que tenga un titular en el diario que diga que los carabineros de Chile, la policía del Estado de Chile, escoltan a los narcotraficantes en sus funerales. Entonces, solo te doy estos ejemplos porque creo que el nivel de histeria comunicacional que estamos viviendo es tan grande que muchas veces no ponemos atención a este tipo de hechos que está sucediendo. Y lo de la militarización en particular, el problema es que miramos la evidencia y nos damos cuenta que una vez que los estados llegan a niveles de militarización es muy difícil retroceder. Colombia hoy día tú conversas con académicos, con actores políticos,
La semana pasada tuve una conversación pública con el encargado de seguridad de la ciudad de Bogotá, con Ariel Ávila de la Fundación Pares, grandes expertos en seguridad, y la verdad que ellos están desesperados porque no ven cómo pueden hacer que su policía vuelva a ser una policía más ciudadana y comunitaria, porque llegaron a un nivel de militarización donde la demanda pública incluso era que tenían que existir ciertas prácticas que hoy volver se les hace muy difícil. Entonces yo veo con mucha preocupación lo que está ocurriendo y bueno, y particularmente en la macrozona sur, porque seguir militarizando la macrozona sur y tratar de seguir resolviendo a punta de tanques y cañones, ¿no es cierto? Un problema social, político y económico que el Estado no ha sido capaz de resolver por décadas de años, o mucho más que décadas de años, me parece que es un error tremendo. Sí, para ir finalizando, Eduardo, dentro de las conclusiones que se pueden ir sacando de las cifras que ustedes ya están obteniendo, digamos, y como señala, se va a seguir obteniendo, digamos, mes a mes. ¿Cuál tú crees que son las medidas o las sugerencias más urgentes que se tiene que hacer a la autoridad para efectos de poder ir cambiando esta percepción de falta de legitimidad, de injusticia en las decisiones, de alejamiento de los cuerpos policiales desde las comunidades, en relación a las comunidades, etcétera? A ver, yo te diría dos grandes ejes que nos deben servir un poco para conducir la reflexión y ojalá lo que se pueda hacer. Lo primero es que el gobierno tiene que dejar de hacer política de seguridad por medio de los medios de comunicación. La política de seguridad en Chile está absolutamente mediatizada. No dudan las policías en entregarle grabaciones de videos de dron cuando persiguen a dos cabros que se arrancan en la legua porque son microtraficantes, pero todavía no podemos ver quién fue el responsable de que Gustavo Gatica quedara ciego, ni las decenas de horas grabadas que existieron durante el estallido social. Por otro lado, el mismo gobierno, desde las rondas preventivas, estas rondas masivas que tenían un solo 2,3% de eficiencia, prefería pararse en puntos de prensa, empujar un paquete populista en el Congreso, anti-barricadas, anti-semaforazo, anti-todoazo, y al final la verdad que no sirven para nada. La evidencia muestra por todos los países del mundo que el grueso del paquete legislativo que el gobierno ha empujado no tiene ningún sustento, pero osan y son capaces de chantajear legislativamente a otros parlamentarios y decirle, bueno, si tú no apoyas esto, tú estás a favor de los delincuentes. Si tú no apoyas esto, tú estás a favor de las barricadas y el saqueo. Y el problema es que la oposición ha pisado el palito sin ningún problema. Entonces, lo primero es lo político, como te digo, dejar de hacer seguridad por los medios de comunicación y ojalá que tengamos una posición un poco más corajuda y responsable para que nos siga pisando el palito de toda esta embestida gubernamental que al final no solamente no sirve para nada, sino que incluso es regresiva. Eso por un lado, pero lo segundo también recae en el gobierno. No es entendible que el mismo presidente de la República y el ministro del Interior hayan anunciado un proceso de reforma policial y estamos a 3 de julio. Yo estuve personalmente sentado con el presidente de la República y el ministro Blumen a principios, ya ni me acuerdo si era a principios de marzo o a fines de enero, pero antes o después de febrero, en La Moneda le entregamos un informe, de hecho fue en enero, el informe de la Comisión Transversal para la Reforma Policial que estaba compuesto por políticos, expertos, académicos de diferentes sectores, diferentes credos, todo, y nos dijo que iban a avanzar, dijo después en un punto de prensa públicamente y hasta el día de hoy no pasa nada. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere reformar a la policía, lo que el gobierno quiere hacer es iniciar un proceso de maquillaje y modernización para decir que está haciendo algo y quiere notarse como por otro político, anunciar que va a crear un Ministerio de la Seguridad en Chile. Y eso, la verdad, que si siguen las cosas como están, no sirve absolutamente de nada, porque con policías deslegitimadas, con policías poco creíbles, pero por sobre todo con policías incapaces de hacer su trabajo dentro del marco del respeto a los derechos humanos, no sacamos nada con tener un Ministerio de Seguridad Pública y quien esté sentado de ministro no va a ser capaz de conducir a las policías. Entonces, al final del día, uno esperaría que entendamos que cuando se ilumina, ¿no es cierto?, y mandan estos memes de iluminación o estas fotos de la iluminación de que se viene el estallido social 2.0, la verdad que no es una locura. Las condiciones sociales, económicas y políticas que estaban viviendo los chilenos antes del estallido social ya eran dramáticas. Las condiciones sociales, políticas y económicas que estaban viviendo los chilenos después o durante la pandemia son peores. Entonces hay razones mucho más de fondo para que la gente salga a la calle. Y si tenemos policías que son incapaces de hacer su trabajo, de reducir el conflicto, reducir la violencia, pero por sobre todo de gestionar
problemas en las calles y entre grupos de personas, y la única forma de resolverlo va a ser con violencia, vamos a terminar con un escenario mucho más dramático del que vimos entre octubre y el mes de febrero, y las consecuencias van a ser obviamente mucho peores. Efectivamente, nosotros, bueno, desde Pensamiento Penal estamos muy de acuerdo, digamos, y en línea con lo que tú señalas. Nos parece que es una situación muy compleja la que se está viviendo y la que se puede vivir, digamos, si mantenemos los mismos lineamientos. Así que por eso ha sido muy interesante poder tener tu punto de vista, Eduardo. Te agradecemos desde Pensamiento Penal tu tiempo y también tus expresiones en relación a la encuesta que realizó el Laboratorio de Seguridad y Chile 21 y, lógicamente, también en relación a otras materias que tratamos en esta entrevista, indicar desde ya a los televidentes, vamos a decir, del canal de YouTube de Pensamiento Penal, que la entrevista va a estar disponible en nuestra plataforma y también va a ser difundida a través de nuestro Twitter de Pensamiento Penal, Pensa Penal Chile, y también a través de nuestra cuenta de Instagram, Pensamiento Penal Chile, para efectos de que puedan conocer, lógicamente, todos los detalles y los dichos, digamos, de Eduardo Vergara, que nos ha acompañado hoy día en esta entrevista. Te agradecemos mucho, Eduardo, tu tiempo. Y si tienes obviamente, alguna palabra final o algo que señalar, te dejo, digamos, la palabra. No, primero que todo agradecerle y felicitarle. Creo que hace una tremenda labor y necesitamos aumentar el número de actores que se dedican a estos temas en Chile. La seguridad pública no solamente ha sido entregada en bandeja a los sectores más conservadores por muchos años, sino que la élite política en general ha decidido traspasar estas labores como un fierro caliente, y eso no puede continuar. Entonces, todo el esfuerzo a poner discusiones de fondo, evidencia sobre la mesa y articular estas conversaciones, creo que es tremendamente relevante. Y lo último es que uno esperaría que los actores políticos de oficialismo y oposición entiendan que lo que se viene en Chile va a ser un escenario de mayor desempleo, de recesión económica, de mayor inseguridad, de mayor angustia, y si no logramos de una vez por todas hacernos cargo no solamente de las institucionalidades de la seguridad, sino que particularmente de que tengamos las policías aptas para el Chile de hoy y el Chile de mañana, los escenarios van a ser aún más dramáticos y vamos a seguir teniendo que ver a un presidente de la República que le encanta hacer puntos de prensa llamando a guerra, pero al final del día la gente sigue sufriendo inseguridad, la inseguridad sigue siendo extremadamente desigual, y los mejores recursos y los mejores policías no están donde generan mayor retorno social, que es donde deberían estar. Y eso nos debería preocupar y mucho. Efectivamente, muchas gracias, Eduardo. Como te digo, esta entrevista va a estar disponible ya en unos minutos más, así que ahí vamos a difundirla en nuestras redes sociales y te la enviaremos también para que puedas difundirla también en tus medios. ¿Ya? Muchísimas gracias, que estén bien. Te agradecemos mucho, Chao. que estén muy bien y adiós, televidentes de nuestro canal YouTube de Pensamiento Penal Chile. Nos veremos en una próxima oportunidad con un nuevo invitado. Muchas gracias.